Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Rolando Espinosa y a nombre del Colegio Monterrey quisiera darles la bienvenida y agradecer que estén con nosotros esta tarde, otra charla más aquí en el Colegio de Monterrey. Y esta tarde tenemos como invitado al ingeniero Humberto Treviño Landois, quien fuera subsecretario de Trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón, para hablar del tema de la aviación nacional. Entonces, antes nada más de comenzar y cederle la palabra a Humberto, quisiera recordarles que al finalizar la exposición pasaremos a las preguntas y respuestas. Pueden hacerlo levantando su mano. Hay una opción aquí abajo en el menú que es levantar la mano para hacer su pregunta, o la pueden escribir en el chat como prefieran, y vamos a ir en orden. Y bueno, pues Humberto, quisiéramos agradecerte que nos hayas aceptado la invitación de estar con nosotros el día de hoy. Espero que no te hayamos tenido toda la noche trabajando, preparando la presentación. Y bueno, pues te cedo la palabra. Gracias y adelante. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Me da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes y ojalá y esta plática pues les resulte de interés. A mí me gustaría empezar, inclusive ligándome a estos aspectos históricos que ahorita comentaron ustedes, de que en general el tema de la aviación, de la industria de la aviación, del transporte aéreo, es una actividad medio mágica. Yo creo que por el solo hecho de volar, desde la antigüedad siempre el hombre tenía, digamos, la intención o la visión de poder volar, etcétera. Creó una especie como de magia en el negocio que todavía perdura en nuestros días. Por eso la aviación, como hay varios libros que lo consignan, ha sido una actividad que en términos generales por muchísimos años, no sé si sea el momento todavía así, igual, ha destruido valor fundamentalmente de los inversionistas, diría yo. Yo creo que nosotros por edad podemos recordar muy fácilmente las líneas aéreas que algún día volamos y que nos parecían extraordinarias compañías y compañías que iban a ser seguramente eternas y que desaparecieron. Me refiero, por ejemplo, a líneas, por ejemplo, como Eastern, como Western, como Braniff, como Pan Am, como TWA, como Northwestern, como PSA, como Apple Air y muchas otras, todas estas del mercado de Estados Unidos, que fueron grandes empresas, grandes líneas aéreas, legendarias, muchas de ellas, como por ejemplo Pan Am, que tenía el vuelo 001, que era un vuelo alrededor del mundo. Claro, dan las respectivas escalas, pero tenía en toda la trayectoria el mismo número de vuelo. Una serie de, digamos, de aspectos medio legendarios que nos hacen llamar la atención sobre esta actividad, digamos, tan singular, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar qué es lo que ha pasado, por qué se ha pasado eso y digamos, qué modelos nuevos han surgido que ahora, digo, han cambiado significativamente la situación. En el caso de México, México es pionero en la aviación comercial. Fíjense, en 1921 surge Mexicana de Aviación. Mexicana es una aerolínea que el año pasado hubiera cumplido 100 años de existir en el mercado. Inició con unos vuelos de la Ciudad de México a Tampico, etcétera, pero 1921 fue la primera línea aérea mexicana, por supuesto, y la tercera línea aérea comercial en el mundo. Después de muchos años de servicio, después en 1982, entra el gobierno a rescatarla, toma participación estatal. En el 2005, el gobierno vende su parte, se privatiza, y en el 2010, y esto nos va a llevar ya al tema del horizonte de tiempo que queremos analizar, deja de operar. Aeroméxico, por su parte, surgió en 1934, en 1988 se fue a la quiebra, en 1996 ya estaban unidas Mexicana de Aviación y Aeroméxico en una tenedora de acciones que era parte del gobierno federal que se llamaba Cintra, seguramente se acuerdan con ustedes de eso. En 1997 la toma Banamex como participación mayoritaria y bueno, sigue operando a nuestros días. Por el lado de los aeropuertos, en 1988 fueron conformados 4 grupos aeroportuarios y fueron privatizados. Azur, que tiene Cancún y otros aeropuertos por allá,
OMA, que es nuestro aeropuerto aquí en Monterrey, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que tiene Guadalajara, Tijuana y otros, y el Grupo Aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo esto fue hecho en 1988. Toda esta situación que les comento como antecedente histórico prepara para que veamos de mejor manera, de una forma más clara, esos 12 años de las dos administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, y para que vean todo lo que pasó en la industria aeronáutica, todas las cosas que surgieron, que fueron enormes retos, pero gigantescos, esa digamos, revolución que hubo en lo que es la industria de aviación en México, y bueno, ¿dónde estamos ahorita en este momento al final de este periodo? Voy a hacer rápidamente una especie como de cronología de los hechos que pasaron en aquel entonces. Fíjense, en el año 2000 inicia operaciones Azteca, no sé si se acuerdan de aquella aerolínea. En el año 2000 también quiebra Taesa, ¿se acuerdan de aquella línea que se llama Transportes Aéreos Ejecutivos S.A.? En el 2003 quiebra Aerolíneas Internacionales, que había iniciado desde 1994. En el 2004 surge Volaris. En el 2005 surge una línea que se llamó Alma. En el 2005 otra aerolínea que se llamó Avolar. Todo está hablando de aerolíneas comerciales. En el 2005 surge Interjet. En el 2006 surge Aladia, una línea aérea que tenía su base aquí en Monterrey. En el 2006 surge Viva Aerobús. Y en el 2007 quiebra Aerolíneas Azteca, quiebra Aerobaja California en el 2008, quiebra o deja de operar, ¿no? 2008 también quiebra en el mismo año Alma, Volar y Aladia juntas, prácticamente en el mismo periodo. En el 2010 deja de operar Mexicana el 24 de agosto. En el 2009 ya había dejado de operar Ajaxa y quiebra en el 2011. Y en el 2020, ahí me estoy saliendo del periodo, quiebra Interjet. Si uno repasa todos estos nombres de aerolíneas aéreas que han participado en el mercado mexicano y en el mercado internacional desde México, pues realmente estamos hablando de una situación muy singular, ¿verdad? El número de líneas aéreas que surgieron y la forma como desaparecieron en un periodo de tiempo demasiado breve, realmente. Entonces, en el periodo que me tocó a mí ser subsecretario de Transporte, sí enfrentamos en la aviación una crisis muy, muy grande, que además tenía un contexto que también tenía sus complicaciones. No hay que olvidar que en el 2008-2009 tuvimos la crisis financiera global, que en México en el 2009 tuvimos una pérdida del Producto Interno Bruto de 8%, el peor en 70 años, que en el 2009 tuvimos la pandemia del A1N1, la primera pandemia del siglo, que también significó, digamos, una disrupción importante en las actividades comerciales y de otro tipo aquí en México, pero particularmente lo que es la industria aérea. Además, en aquel entonces, bueno, nos tocó algunos accidentes, por ejemplo, el caso de Juan Camilo Muriño, que falleció el 4 de noviembre del 2008. Claro, es un caso, digamos, muy singular, pero por el perfil de la persona, generó una serie de especulaciones y de cosas que nos obligó a que ese año que duró la investigación se hiciera con un escrúpulo verdaderamente histórico. No nomás el equipo mexicano, sino un equipo americano y un equipo inglés. Estuvimos trabajando un año para determinar con absoluta precisión que resultara un dictamen incuestionable la investigación de ese accidente, que también, bueno, es una cosa, digamos, al margen de la actividad normal, pero que también generó alguna tensión y atención lo que había que hacer en la Subsecretaría de Transporte. Nosotros en nuestra área teníamos, vamos a decir, 5 frentes de trabajo. Primero, o más bien dicho, voy a decir, 3 funciones principales con respecto a 2 actores o grupos de actores principales. Por lo pronto tenemos la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es una actividad eminentemente regulatoria, de supervisión, de inspección, de certificaciones, etcétera, etcétera. Digamos, es el órgano regulador y controlador de las operaciones de aeronáutica civil en México. Teníamos el CNEAM, que es el servicio para el uso del espacio aéreo mexicano, controladores de vuelo, torres de control, etcétera, etcétera. Tenemos ASA,
que era la distribución y sigue siendo la distribución de turbocina en todo el país, única empresa que vende turbocina en México, y además 36 aeropuertos, de los aeropuertos que no fueron privatizados, algunos de ellos importantes, como el de Chetumal o algunos otros, hay 36 aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es un grupo aeroportuario que se mantiene el gobierno y que se administraba vía un consejo desde la Subsecretaría de Transporte. Y esto lo hacíamos básicamente para respecto a dos usuarios, beneficiarios o clientes, pudiéramos decir. Uno, las aerolíneas, y otro, los aeropuertos. Hay ciertas cosas que hacemos para los aeropuertos y ciertas cosas que se hacen para las aerolíneas. Y al final de cuentas, pues para los pasajeros y los usuarios del transporte aéreo. El 31 de julio del 2010, en medio de todo este torbellino que ya le relaté, la embajada, bueno, ya lo sabíamos, pero la formalidad fue que la embajada de los Estados Unidos en México nos entrega un documento diciendo que la federación, la FAA, el Federal Aviation Authority, en Estados Unidos, había determinado, de acuerdo a lo que disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, de que México iba a ser clasificado en categoría 2. Perdía su categoría 1 y iba a categoría 2. Esa clasificación o esa, vamos a decir, evaluación no era para las aerolíneas ni para los aeropuertos, sino exclusivamente era una valoración del trabajo que hacía la Dirección General de Aeronáutica Civil. O sea, nos decía, la Dirección General de Aeronáutica Civil no está haciendo bien su chamba. Es una autoridad que no está cumpliendo de acuerdo a las disposiciones de los reglamentos de la OASI, todos sus anexos, etcétera, etcétera. Y nosotros, ser miembros de esa asociación, igual que la FAA, digamos, tenemos que estar abiertos, o mejor dicho, la FAA tiene facultades para ver, digamos, el trabajo que le corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil en otro país, de acuerdo a los convenios con la Asociación Internacional. Entonces, eso es totalmente legítimo y legal. Y básicamente esa determinación se dio por varios aspectos. Primero, porque se dice, no tienes la capacidad de inspección suficiente para dar los certificados de seguridad operacional. No tienes ni el número de inspectores, ni tienes la capacitación de los inspectores. Está demostrado y documentado de esta manera. Segundo, hay algunas certificaciones de seguridad operacional que se dieron por parte tuya, es decir, por parte de la autoridad en estos años. Eran operaciones que se habían hecho en el 2004, 2005, bastante antes de cuando nosotros llegáramos a la administración con el presidente Calderón, que se hicieron mal esas certificaciones. Tienes que volverlas a hacer, porque todo lo que tú tienes documentado no es correcto en cuanto a que no cumpla las disposiciones de la OAS. Luego, tienes mal documentados tus manuales que deben de seguir tus inspectores para hacer su trabajo, tienes que hacerlos de nuevo. Y además tienes aspectos administrativos que son inaceptables de acuerdo a la normatividad de la OIC. Por ejemplo, pues tienes archivos en cajas de cartón en los pasillos del edificio. Tienes tus licencias de pilotos mezcladas, vivos y muertos, o deshabilitados y vivos. Entonces no tienes un control de cómo está, digamos, tu actualización de tus licencias para los pilotos. Todo eso tienes que corregirlo. Se hizo un plan, estos son los 5 puntos principales, pero se hizo un detallado de todo lo que tenemos que cumplir. Y ahí me avisas cuando estén listos. Nosotros hemos trabajado, por supuesto, de esa inspección. Conocíamos las inspecciones del pasado. Esta fue una inspección exhaustiva. Jamás se ha hecho una revisión con esta profundidad. No conozco la última en este gobierno, pero en aquel entonces jamás se había hecho una inspección tan a fondo como lo hizo la FAA. Y doy un ejemplo. Anterior a esta revisión, a esta auditoría, por decirlo de alguna manera, generalmente nos lo hacía una de las oficinas de las regiones de la FAA, particularmente la de Dallas, de cual, bueno, pues ya tenemos una relación de amigos y compadres con ellos. No quiere decir que no hicieran bien su chamba, vaya, pero era otro tipo de relación. Había más, vamos a decir, mejor comunicación y vamos a decir que eran un poquito más laxos los términos para ciertas cosas. Cuando un juez federal en Ciudad Valles, San Luis Potosí,
donde no hay aeropuerto comercial, le dio un amparo a Aviaxa para que pudiera liberarse de la suspensión que por materia de seguridad nosotros habíamos dado. Entonces la FAA dijo, ah, caray, ¿cómo es que una disposición en materia de seguridad aérea, un juez federal puede amparar contra esa disposición de la autoridad aérea? Sobre todo porque era una aerolínea que volaba a Estados Unidos. Entonces dijimos, tenemos que revisar también cómo está el tema de, inclusive de las leyes y la normativa, porque esto está muy raro, ¿verdad? Entonces, con base en esa definición, acuérdense, había empezado el gobierno de Obama recientemente, había un nuevo director de la FAA, total que nos mandaron un equipo que venía no solamente de una región, venía gente de Dallas, gente de Miami, gente de New Jersey, gente de San Diego, gente de Seattle, de las 4 o 5 regiones que la FAA. Los expertos en cada uno de los temas vinieron a hacernos esa revisión, una revisión muy, muy exhaustiva. Terminó la reunión, bueno, pues entonces se dieron los avisos al presidente, etcétera. Yo me acuerdo que cuando dio ese aviso, entendiendo los términos políticos de los que se maneja esto, pues yo presenté mi renuncia, ¿verdad? Eso es lo que procede. Y le dije, mira, al secretario Juan Molina, pues aquí está mi renuncia, yo entiendo, ¿verdad? La verdad es que son cosas que nosotros no somos ni 100% culpables y a lo mejor ni 100% inocentes, pero hay muchas cosas que pasaron antes de que nosotros llegáramos. Y hay muchas cosas que estaban mal, que no sabíamos, pero ni la FAA sabía, porque en las expresiones anteriores jamás lo mencionaron. Pero en fin, hasta la vista, buenas tardes. Le dije, si ustedes aceptan la renuncia, yo creo que es una pésima decisión. Porque lo que estoy seguro es de que mi equipo y yo somos los que podemos sacar más rápido este problema. Y hay que sacarlo rápido este problema. Y dijimos, mira, no hay ningún país en el mundo, en los registros de FAA, en que lo hayan hecho menos de un año. Y ahí estaban países como Noruega, como Tailandia, como Malasia, como Israel, creo que estuvo en algún momento. O sea, países, digamos, de cierto nivel de técnica en este tipo de cosas. Pero nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para sacarlo lo máximo posible porque entendemos que es un tema muy, muy delicado. Las consecuencias son que es una especie como de standstill para las líneas aéreas mexicanas. Las líneas aéreas mexicanas, si tienen un vuelo, por ejemplo, a San Luis, Missouri, no pueden poner otro vuelo o no pueden tampoco probárseles ni otra ruta ni más frecuencia de vuelos a ningún lugar donde tengan vuelos autorizados. Es un standstill, un hold, ¿verdad? Las líneas, y es unilateral, o sea, no hay reciprocidad. Las líneas aéreas americanas sí pueden crecer en frecuencia de vuelos o en nuevos destinos en México. Eso quiere decir que irremediablemente las líneas aéreas mexicanas iban a perder participación en el mercado internacional de Estados Unidos. La fortuna que tuvimos es de que fue el 31 de julio, que empieza una temporada, digamos, baja en la aviación. Pero sabíamos que teníamos que salir cuanto antes, tratando de que en diciembre, que es un pico, que a veces inclusive se abren destinos nuevos o frecuencias nuevas, pues pudiéramos haber resuelto el problema, lo cual se veía súper cuesta arriba. Entonces, hicimos un equipo de trabajo, nos comprometimos al 100% a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y me acuerdo que le dije ahí a mi equipo, bueno, nosotros todo lo que tenemos que hacer, la ley y la normatividad interna son nuestro límite, pero en la mera rayita. Estoy dispuesto a hacer cosas que estén en la rayita de lo que la ley y la norma nos permiten, porque si no nos acercamos a esa rayita no vamos a salir. Hay que irnos exactamente al límite de lo que podemos hacer. Hicimos un plan bastante agresivo y nos fuimos a Washington, la segunda visita que hicimos a Washington, y nos recibió Randy Babbitt, que era el director general de la aeronáutica, de la agencia de aviación en Estados Unidos, y le dijimos nuestro plan. Recuerdo en aquella ocasión que, pues siempre el protocolo es de que tú vas con el embajador de México en Estados Unidos y le dices qué vienes a hacer, me explico, si él te va a acompañar a la reunión, no va a ir, no se va a enterar ahí del tema. Le dije, oye, nosotros venimos a esto. Me acuerdo que Arturo nos dijo, oye, tú estás auténticamente loco, eso no se hace. Yo como embajador me opongo a que en esa reunión vayas y le reveles tú el plan que vas a hacer para sacar adelante, porque tiene muchas cosas muy extrañas ese plan.
Entonces, que yo inclusive tengo dudas si son cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Le digo, mira, Arturo, yo eso vine. Entonces nosotros vamos a ir. Ya tenemos la cita. Entiendo de que tú, pues, eres aquí el representante de México en el gobierno. Si tú le quieres hablar al secretario del presidente que se cancele la reunión, bueno, pues adelante. Pero si no haces eso, yo voy a ir, ¿verdad? Total que bueno, ya resolvimos el asunto, etcétera, fuimos, presentamos el plan. Y es una anécdota que no olvidaré nunca, es una cosa interesantísima en mi vida, francamente. Llegamos a la reunión, 4 gentes de la FAA, 4 gentes de nosotros con nuestros papelitos PowerPoint, entregamos los documentos y les explicamos uno por uno las cosas que íbamos a hacer. Y el objetivo de la reunión era que el director de la FAA nos dijera ese mismo día que el equipo que iba a hacer la nueva inspección y se definiera la fecha de acuerdo al plan. Es decir, si nosotros terminamos este plan el día N, yo quiero que el día N+1 esté el equipo de la FAA revisando lo que hicimos. No que nos esperemos al día N, que te avise de que ya terminé, ustedes calendaricen las reuniones y van a pasar 3 o 4 meses más. Nosotros lo que queremos, y esta sería nuestra petición, de que si les parece este plan, nos comprometamos a que el día N+1 están ustedes en México haciendo una revisión. A este señor no más pelea los ojos. Una gran persona, 25 años de piloto, Randy. Vimos los documentos, etcétera. Me acuerdo muy bien ese día que les pidió a sus colaboradores al final de la reunión, dijo, regresen a los papelitos. Entonces regresó, juntó todos los papelitos al centro donde él estaba sentado y me lo regresó todos así en un paquetito. Nosotros nunca hemos visto esto. No vamos a recibir el documento. No quiero que haya ninguna copia de este documento aquí en la FAA. Punto número 1. Punto número 2. El día N+1 que usted dice, estaremos en México haciendo la revisión. Muy interesante, ¿eh? Entonces ahí le dimos toda la sopa. Toda la sopa. Y vamos a hacer, por ejemplo, fíjense, tenemos un tema. El tema, por ejemplo, de los inspectores que tenían que certificar la seguridad aérea operacional. Esos inspectores tenían que ser pilotos, con licencia de piloto, con número de vuelos, con número de horas de vuelo, con número de hora de vuelo en el avión que van a inspeccionar. Ahora, esta seguridad operacional no es ver si el avión está bien o no, eso es otro boleto. Están viendo si la operación del avión se hace bien, es decir, si lo que tienen que hacer los sobrecargos, lo que tienen que hacer los pilotos, el manejo de casos de emergencia, el manejo de casos extraordinarios en un vuelo, es dónde están los extinguidores, dónde está esto, dónde está otro. Eso es, digamos, la seguridad operacional. Entonces, pero para tener los inspectores, que nosotros le pagamos, no sé, 40, 50 mil pesos, cuando un piloto puede ser que ganara 200, pues ¿cómo los vamos a tener? Generalmente teníamos pilotos que se habían jubilado, que habían terminado su carrera como pilotos y se venían a trabajar con nosotros a la Dirección General de Aeronáutica Civil a hacer ese tipo de trabajos. Pero muy rápidamente perdían, vamos a decir, la capacidad en el sentido de que no tenían hora de vuelo en los aviones nuevos. Por ejemplo, fíjense, les voy a decir que hizo Mexicana de Aviación nada más del 2004 en adelante. Trajo el 767-300, trajo el Airbus 318, el 767-200, el Airbus 330-200, el 717 es un Boeing que ya voló unos cuantos meses, yo creo que un Airbus nuevo, nada más esos 6 modelos de avión a partir del 2004. Entonces yo tenía inspectores en el 2007, esos inspectores nunca habían volado el 717 o el Dreamliner, por ejemplo. Entonces, pues no había forma. Entonces, yo le comenté a la gente de la FAA que lo que íbamos a hacer era con la ayuda de las aerolíneas, que fue una ayuda extraordinaria, yéndonos al límite de la ley, porque es muy importante observar eso. Ellos iban a terminar su relación laboral con ciertos pilotos, les iban a dar un bono por esa terminación laboral. Yo los iba a contratar con los sueldos de nosotros, no con los sueldos del piloto. Los íbamos a habilitar como inspectores, que es un curso adicional que tienen que hacer, e inclusive horas de simulación en el simulador de esos aviones, y luego iban a estar inspectores con nosotros para hacer las certificaciones. Iba a hacer esto pues 2, 3 meses, se le acuérdense que el programa duró 4 meses, nosotros volvimos a categoría 1
En 4 meses, un día, del 31 de julio al 1 de diciembre del 2010. Entonces, y la otra cosa que hay que cuidar es de que si un piloto de Aeroméxico, que era el caso, se iba a venir con nosotros para hacer esos trabajos, pues él iba a tener que hacer inspecciones en Mexicana. Pero la otra bronca, como les dije hace rato, es de que Mexicana dejó de volar el 24 de agosto del 2010. Entonces prácticamente salía del escenario, me explico. Entonces a nosotros los que nos servían en todo caso eran pilotos de Mexicana que pudieran hacer inspecciones en el equipo de Aeroméxico si tenían la experiencia en ese tipo de aeronaves. Era una cosa de logística medio complicada, ¿verdad? Al final de cuentas se logró. Pero luego tenemos dos pilotos y dice, oye, pero ese piloto no ha tomado cursos en simulador. Ah, caray, pues hay que dárselo. Bueno, ¿y dónde? Pues nomás hay 3 en el mundo. Uno en Toulouse, uno en Sydney y uno en Seattle, en Estados Unidos. Porque son preparaciones 1 a 1. Oye, pues necesitamos inscribirlo este piloto que ya está con nosotros para ese trabajo, pero le hace falta esa preparación en simulador de ese avión en particular para yo habilitarlo como inspector y que haga la inspección. Oye, pues no hay lugares. No, pues tiene que haber. Alguien se enferma, alguien se... Pues a los 3 lugares estos en el mundo dijimos, en cuanto se desocupe un lugar, nosotros lo tomamos. Avísanos nomás con la anticipación suficiente para llegar. Y me acuerdo muy bien que un jueves en la tarde, bueno, un jueves en la mañana, nos hablan de Toulouse y dice, oye, un curso que empezaba el lunes, me acaban de cancelar. ¿Vienes? No, por supuesto que vamos. Entonces, tienes que asegurarme 2 cosas. Uno, tienes que depositar 35,000 euros hoy en esta cuenta. Y la otra, tienes que asegurarme de que el domingo este piloto tuyo va a dormir aquí en Toulouse y el lunes empieza el curso a las 8 de la mañana. ¿Cuento con ello? Adelante. Pues espero el depósito en un rato más. Ahora en el gobierno, consíguete 35,000 euros para depositar ahorita simplemente en 1 hora más. Es imposible. No hay manera. Tienes que decirle al oficial mayor, partida presupuestal, número no sé qué. No, te toma un mes. ¿Cómo le haces? Las líneas aéreas nos ayudaron. Yo le hablé a una persona de los dueños o de los directivos de las líneas aéreas, le digo, oye, necesito que deposites 35,000 euros ahorita en esta empresa en Toulouse, Francia, para este asunto. Y además, que me consigas un boleto para que mi piloto vuele hoy o mañana y esté el domingo en Toulouse. Cuenta con ello. Ese tipo de ayuda extraordinaria, que no rompía ninguna legalidad ni ninguna norma, porque en un curso así, pues el piloto lo podía haber pagado a su cuenta. No tenía que demostrar... ¿Cómo? ¿Cómo? No tenía que demostrar yo que ese te lo había pagado. Yo tenía que demostrar que el piloto había tomado el curso. Entonces, ese tipo de ayudas, pues le recibimos realmente muy amplia de todas las líneas aéreas. Todos entendieron claramente que el problema teníamos que resolverlo cuanto antes. Se dieron cuenta que nosotros estamos empeñados en eso y por eso se resolvió. Y la otra cosa es que con la FAA, por ejemplo, tenemos una relación muy estrecha. No nos esperamos al día N-1 para que vinieran y nos revisaran. El equipo que estaba trabajando conmigo en este tema volaban a Washington y les decían, oye, esto es lo que estamos haciendo. No quiero que me lo palomees, simplemente quiero compartirte esto y como estamos en plan de que nos vas a ayudar, dinos si ves algo que no va bien y nosotros lo corregimos. Pero fue una, digamos, comunicación constante. Yo creo que unos 4 meses, 6, 7 veces fue el equipo nuestro a Washington a tener discusiones y ver, etcétera. Es la única manera de hacer. Total que el día 1 de diciembre ya finalmente se resolvió el asunto. Afortunadamente pues fue un éxito. No causó gran perjuicio y se resolvieron las cosas en la DGAC, yo creo que bastante bien. Por ejemplo, nosotros en aquel entonces compramos un edificio, no en ese momento, pero cuando menos semanas después, un edificio nuevo para la DGAC, porque lo que teníamos era impresentable, ¿verdad? No solamente en términos de seguridad, sino en términos de manejo de la información. Digo, todas las disposiciones eran totalmente incorrectas. Entonces, hicieron muchísimas cosas que yo creo que ayudaron a que la aviación en una época tan complicada saliera adelante. El tema de Mexicana, bueno, pues fue un tema que ya tenía tiempo, digamos, en crisis. Yo creo que cometieron algunos errores.
Aeroméxico Mexicana. Para mí el más grave error que cometieron es no haber institucionado. Yo desde cuando estuve en el equipo de transición de Vicente Fox, que estaban viendo este tema, era cuando se iban otra vez a desincorporar las líneas aéreas del gobierno. Yo decía que se debían fusionarse. Pero ahí, como teníamos una cierta, yo diría que manía por la competencia, decía, no, es que hay que alentar la competencia. Yo, pero ¿cuál competencia? Primero, la competencia al extranjero no es entre las aerolíneas mexicanas. O sea, si tú le llamas competencia a que ambas aerolíneas mexicanas vuelen a Nueva York, o a Chicago, o a París, pues es un error. Porque si un mexicano, un cliente mexicano quiere volar a Nueva York o a París, pues se puede ir vía Dallas, vía Houston, se puede ir en Air France, se puede ir hay mucha competencia allá. En cuanto a lo nacional, pues tenemos ahorita a bordo nuevas aerolíneas mexicanas que ellos van a generar la competencia, pero tenemos que de alguna manera fortalecer Mexicana y Aeroméxico. También una de las experiencias dice que finalmente los convencimos de que ellos hicieran una evaluación para una posible fusión y fracasó eso. Yo creo que fue un error. Se perdió mucho dinero, se perdió mucho valor del capital de las empresas al no haberlo hecho. Pero bueno, pues esa es historia y Aeroméxico, bueno, pues ahí va adelante, saliendo de las crisis que tuvo. Lamentablemente Mexicana, pues se perdió, ¿verdad? Se perdieron muchos trabajos, los trabajadores perdieron algo de sus recursos que tenían ahí por sus pensiones y sus fondos y todo lo demás. Pero al final de cuentas, pues la aviación salió adelante. Yo creo que uno de los éxitos también que hay que reconocerles por los méritos que ellos hicieron, por ejemplo, de las aerolíneas nuevas, Volaris y Viva, creo que han hecho una extraordinaria labor. Creo que Enrique Beltranena en Volaris y Juan Carlos Suazua en Viva, con estilos diferentes, con visiones diferentes, con formas de adecuarse al mercado muy diferentes unos y otros, han hecho un extraordinario trabajo y ahora pues son de las mejores líneas aéreas de México y del mundo en cuanto a sus rentabilidades, sus crecimientos, y por supuesto la seguridad, que son todas las aerolíneas mexicanas que son muy, muy seguras. En el caso de Interjet, fue lamentable ahorita está suspendida, creo que está en el capítulo 11, en el concurso mercantil, con pues, problemas muy, muy serios, pero cometieron algunos errores que casi en los libros de texto vienen. Por ejemplo, el tema de tener flotas, bueno, no sé si llamarle variables, vaya. Por ejemplo, ellos tenían básicamente los Airbus, y luego sale un avión ruso, algunos seguramente les tocó volar el Chushkov, que le llaman aquel Superjet S-100, de fabricación rusa y construcciones también italianas, etcétera, se lo traen a México. Yo me acuerdo que decía, oye, esa es una regla. Si el caso más exitoso de la industria aérea es Southwest, el principio número uno es, ten un avión, un solo modelo de avión. Te ahorras en entrenamiento, te ahorras en equipamiento, te ahorras en inventario de refacciones, te ahorras en todo, ¿verdad? Todo lo tienes intercambiable porque tienes un solo avión. Si tú tienes un determinado, ¿por qué vas con otro? Entonces, como que ellos habían visto otro negocio en el negocio y realmente, pues, cometieron errores y pues eso es lo que ha pasado. Pero en general, yo creo que la aviación en México se fortaleció mucho. Yo les comento de que esos años, fueron años de mucha experiencia. Francamente, sí había mucho desorden en la aviación. Les comento otras cosas, aparte de esto de la categoría 2. Por ejemplo, en el tema de ASA, donde vendíamos nosotros turbocina, nosotros damos crédito a las líneas aéreas y ese crédito tenía que garantizarse por ciertas cosas que la ley y los contratos nos definían. Por ejemplo, lo puedes garantizar con una alianza, con un depósito escrow o cosas así, pero también hay formas, ¿no? Con bienes o con activos, etcétera. Y una de las formas de garantizarlo era con refacciones de los aviones. Entonces, un amigo le dice, vamos a revisar cómo está el tema de garantías, porque, no sé, me hace que estamos ahí corriendo un riesgo que es indebido, no son buenas garantías. Entonces nos damos cuenta que algunas aerolíneas nos habían dado en garantía refacciones de aviones que ya no existían, ¿verdad? Aviones que no volaban en ninguna parte del mundo y nosotros teníamos las refacciones en garantía. Pues, ¿qué garantía es esta? Pues tenemos que limpiar las garantías de todos los contratos y aparte de la fecha que me tienes que pagar, me tienes que pagar.
Si no me pagas, te suspendo la venta de turbocines, tienes que parar, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que algunas gentes en la industria, ciertas gentes en la industria, lo vieron como que estamos apretando demasiado. Era muy necesario para poner orden. Otra cosa que pasaba, por ejemplo, el uso del espacio aéreo mexicano, que se paga un derecho, ¿verdad? Donde se pagan los operadores y los controladores aéreos, etcétera, etcétera. Entonces algunos decían, oye, fíjate, oye, ¿me debes dinero? No, es que no te lo voy a pagar porque estoy tramitando una devolución de IVA en Hacienda, entonces lo voy a compensar. Digo, ah, caray, ¿y desde cuándo se compensan impuestos con derechos? Es una cosa completamente distinta. Otro capítulo, compadre. Y primero a ver si logras esa devolución, ojalá lo logres, problema tuyo. Pero este es un derecho que tienes que pagar. Y si no pagas, no vuelas. ¿Me explico? O sea, había cosas, inclusive de aerolíneas extranjeras. Me acuerdo un día que los de Air Jamaica nos debían sacar tanta lana ahí por uso del espacio aéreo mexicano. Y alguien me decía, yo cuando revisaba esas listas, oye, ¿esos por qué nos deben? Pues ni siquiera vuelan a México. Ah, no, pero sobrevuelan México. Porque vuelan de Kingston a Los Ángeles, sobre el territorio mexicano. Tienen que pagar. Oye, no han pagado, no pagan. Ay, pues ¿cómo lo haces para que paguen? Pues no, está difícil, che. Así, pero así es como, porque se les autoriza el plan de vuelo en origen y destino. Tal que vuelan por espacio aéreo mexicano. Nosotros podíamos decirle, oye, tienes que darle la vuelta por Estados Unidos, algo así, pero bueno, estaba más complicado. Y aparte la deuda ya estaba. Entonces un día me hablan por teléfono y me dicen, oye, hay un avión de Air Jamaica en el aeropuerto que vino a un mantenimiento preventivo en las instalaciones que tenía y tiene todavía Mexicana Aviación. Es un excelente taller de reparación y mantenimiento preventivo para las aeronaves. Y ahí está el avión. Entonces yo les digo, ah, pues no va a salir. ¿Cómo que no va a salir? Pues no le vamos a autorizar el plan de vuelo, porque nos debe dinero para el uso del espacio aéreo mexicano. No le podemos dejar que use el espacio aéreo mexicano. No, se armó un desmadrón. Embajador y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo el avión ahí? Casi un año. Increíble, nunca entendí yo por qué pasó eso. Pagaron y se fueron. Pero ese tipo de cosas de orden son muy importantes ponerlas. El caso, por ejemplo, que teníamos nosotros con los aeropuertos, fíjense, nosotros para los aeropuertos definíamos los TUAs. El TUA es una tarifa única para uso aeroportuario, o tarifa única de aeropuerto, no sé qué quiere decir TUA, pero TUA, pues, el que ustedes pagan en su boleto, que es una parte importante del boleto. Bueno, ese TUA se le autoriza al aeropuerto cobrar. Y se le autoriza con base en una rentabilidad que se garantiza, de hecho, el TUA lo garantiza, de que la inversión que hace el grupo aeroportuario en determinados aeropuertos, esa inversión tiene que tener un rendimiento, y para ese rendimiento, de acuerdo al mercado, el número de vuelos, el pasaje, etcétera, etcétera, se define el TUA. Entonces, para que dé el rendimiento del 12%, del 15% en las inversiones, tiene que el TUA ser de 600 pesos o 2,000 pesos o de 3,000 pesos. Así es como se calcula. Entonces, eso se hace casi 5 años. A nosotros nos tocó nada más uno, el del aeropuerto, el de Grupo Azur, de don Fernando Chico Pardo. Entonces hicimos la revisión. ¿Y cómo va a ser la revisión, chicos? Pues ¿cómo se hizo la vez pasada? Pues se hizo así, ya saben. Pues muchas dudas, ¿verdad? Oye, estos datos de mercado, ¿cómo los sacaron? ¿Y cómo sacaron esto? ¿Y cómo sacaron esto? Otro, etcétera. Total que nos metimos a fondo y dijimos, ¿quién es el que hace esto, por ejemplo, en otros países? Particularmente en Europa, donde hay muchos países y hay ciertos convenios internacionales. Eso tiene que hacerse pues, muy a fondo, muy en serio. Total que trajimos una empresa inglesa, me acuerdo muy bien, especialista en esto. Buenísimos y muy baratos, un precios razonables como consultoría especializada. Y nos dieron el estudio. Total que sacamos las TUAs, etcétera, y se lo presentamos a Sur. Ellos tienen que contarlo y se pueden conformar, ¿verdad? Entonces les presentamos los TUAs. Me acuerdo un día que me dice el director general de Sur, que queremos hablar con el secretario. En la madre, bronca en el ejido, ¿verdad? Bueno, pues está bien, hablar con el secretario, pues va a ser tal día, etcétera. Entonces llega la cita con el secretario, ya recibimos los documentos, ya vimos cómo calcularon los TUAs en los distintos aeropuertos de nuestro grupo, etcétera. Lo hicieron muy bien. Es un método claro, transparente, inobjetable. Todas las variables explica el método de cálculo, las fuentes de información, las salvedades, etcétera. Muy, muy bien. Nosotros aceptamos esto, pero con una condición que les queremos pedir. ¿Cuál es la condición?
que lo empapelen todo esto. Porque sí lo hicieron ustedes ahorita, pero cuando se vayan, que les va a tocar a mis competidores hacer lo mismo. Yo quisiera que fuera el mismo método, no van a cambiar el método. Entonces, empapélenlo quiere decir, póngalo en todos los oficios que pueda haber, métalo en las normas que hayas, en las normas y todo lo demás, para que se haga así y que sea una forma estable de calcular ese TUA, transparente, que se diga cómo, qué variables tienen que considerarse y en qué forma, etcétera, etcétera. Entonces es una experiencia muy bonita porque creo que ayuda a la aviación y creo que ayudó a la aviación. Yo estoy convencido de que la aviación, después de la crisis del 2010, sí llegó en muy buen momento, en México, con todas las broncas que ha habido seguramente después, pero cuando menos están las bases para que haya un crecimiento ordenado. Y así también hubo algunas cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos. Hay alguna que siempre me la llevaré, yo siempre recuerdo, pero yo me rajé francamente. Un día, con este tema de los aeropuertos, me visita una persona que había sido asesor del presidente Salinas, pero de los cuerdas, chico. Y me dice, oiga, ingeniero, debemos hacer una propuesta. Pues dígame. Dice, nosotros cuando privatizamos los aeropuertos nos equivocamos. Y le vengo a proponer una forma de corregirlo. Si usted lo corrige, va a ser un héroe, mi vaya. Digo, yo no tengo interés en ser héroe de nada, pero platíqueme. Dice, no, lo que pasa es de que nosotros, el TUA, consideramos, para calcular esa rentabilidad de los aeropuertos y consecuentemente el TUA, consideramos solamente los ingresos aeroportuarios, es decir, lo que la línea aérea le paga al aeropuerto por uso de los túneles y por uso de la tierra y las bandas y la pista, todo lo que es, hay una serie de cosas que son servicios aeroportuarios, pero la renta que le paga Starbucks al aeropuerto no está considerando la rentabilidad, ni tampoco si un hotel, un terreno en el aeropuerto que está en el TUA la inversión y se hizo un hotel, la renta del hotel tampoco está considerada. Entonces, si consideramos esos ingresos para los aeropuertos, la rentabilidad pues, obviamente va a ser otra y la TUA consecuentemente va a bajar. Entonces, yo lo que le propongo es de que usted deshaga las concesiones y las vuelva a hacer considerando este modelo diferente que en otros países del mundo está, pero nosotros nunca pensamos que el negocio de los aeropuertos no aeroportuario iba a crecer como ha crecido. De hecho, lo vemos todos. Todo lo que hay comercial, etcétera, etcétera. En Europa no se diga. Ustedes van a Charles de Gaulle, pues es un centro comercial, ¿verdad? O a Schiphol en Holanda, donde vayan, en Egipto, en Londres. Aquí en México también los ingresos no aeroportuarios crecieron muchísimo. Entonces dice, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo le propongo yo que lo haga? Considera esos ingresos aeroportuarios como ingresos para el cálculo de rentabilidad de la inversión del aeropuerto. El TUA va a bajar. A los aeropuertos no les va a gustar, pero usted la concesión se les va a ampliar. Si la tienen a 25 años, pues se les va a pasar a 30, ¿verdad? Es una forma de compensar el menor ingreso por el TUA, porque se va a bajar por esta consideración que hicimos. El pasajero va a celebrar, ¿verdad? Porque el boleto va a salir más barato. El gobierno probablemente va a tener menos ingresos en primera instancia, menos impuestos, pero va a tener un crecimiento económico, va a tener algún beneficio también fiscal de la actividad adicional que se va a generar por el turismo. Entonces me empezó todo el plan y me dijo, realmente yo creo que es una muy buena propuesta. ¿Cómo ve? Le entra. ¿Por qué no le propone usted, señor presidente? Digo, no se lo voy a proponer al señor presidente por una sencilla razón. Ese sí va a decir que estoy bien zafado. Me dice, ¿qué no has visto las bronconononas que tienes? Y tienes una adicional que además es gigante. Yo creo que era una buena idea. No era el momento para hacerlo. Y ahorita probablemente ya no sea tampoco, porque ya ha pasado, pues digo, ya 12 años, no sé los términos de la concesión, es diferente. Pero ese tipo de cosas que eran una innovación disruptiva en la actividad de la industria es muy interesante. Y la aviación siempre tiene este tipo de cosas muy, muy interesante.
Y así como eso, pues me puedo pasar la tarde contando las anécdotas, pero ya me pasé el tiempo, son las 7:46 y no quiero tampoco abusar de su hospitalidad y su generosidad de estar atentos a este anecdotario, digamos, de la aeronáutica mexicana. Y ustedes sus órdenes. Gracias, Humberto. A ver, tenemos una pregunta. Roberto, si quieres empezar. Sí, Humberto, primero que nada, pues agradecerte, felicitarte por tu excelente narrativa. Ya me convertí un poco más experto en aviación. Sí. Oye, mira, tú empezaste la plática diciendo que se habían hecho una revisión muy exhaustiva y salieron todas esas situaciones o anomalías las cuales tuvieron que corregir. Y pues a mí me suena pues, muy lógico que eso deba suceder o que se deba de practicar para que pues haya seguridad para la gente que viaja, ¿no? Yo no sé si con la pregunta me voy a salir del tema o no, pero yo quisiera preguntarte, bueno, eso, si lo hicieran ahorita, ¿cómo están las cosas? Tú sabes, no sé si tengas cuando menos de oída el conocimiento, si se están manejando bien, regular o mal, o ya no hay gente ni gente capaz, o si la hay. No sé si tengas algo que compartirnos. Sí, mira, sí, como no, cuando pasó esto de la categoría 2, yo hablé con el subsecretario Morán, que era en aquel entonces subsecretario de Transporte, digo, de buena fe y en los mejores términos. Dije, subsecretario, yo le hablo para ofrecerle ayuda. Por supuesto, es una cosa que le queremos hacer como mexicanos, porque el equipo que entró a este tema, y le dije, Héctor González Gui, Carlos Lichinger, todas estas gentes, que está acreditado, que hicieron una excelente chamba y que está documentado todo lo que se hizo, con muchísimo gusto ayudamos en esto. Y me dijo, el problema que tenemos ahora es mucho más sencillo. Esto vamos a salir muy rápidamente. Yo dije, bueno, pues no sé qué se haga rápidamente, pero bueno, yo nunca pensé que fueran a salir en 4 meses, la verdad. Le dije, pues nosotros estamos a sus órdenes en cuanto usted quiera. Inclusive una de estas gentes también fueron posteriormente a ofrecer ayuda. Yo lo que sé del problema que se tuvo es el tema de capacidad de inspección. Y yo creo que el tema de la austeridad les debe haber pegado. Porque mira, nosotros logramos que esta Dirección General de Aeronáutica Civil, que era una dirección de burocracia, estaba en el esquema de la organización gubernamental, se hiciera una agencia con cierta autonomía. De tal manera que si yo necesito contratar a Roberto González, que es un piloto con experiencia, capacitado, con horas en simulador y todas las credenciales, una gran habilidad técnica, pues no tengo por qué pagarle lo que le gana un burócrata que tiene puesto de director en otra dependencia. Entonces los trabajos técnicos se tienen que pagar como técnicos y los trabajos burócratas tienen que trabajar como burócratas. Entonces por eso una de las cosas que hicimos nosotros fue hacer que, y de hecho después se llevó un estilo de ley y se aprobó, de que la Dirección General de Aeronáutica Civil ya no existe, ahora es una agencia que se dedica a hacer eso. Pues yo creo que de todas maneras con agencia y no, sí se perdió capacidad. Seguramente por restricciones presupuestarias en sueldo, por restricciones en ¿cómo se llama? En inversiones o algo, ¿verdad? Y aparte esta gente, tienes que tener la capacidad siempre. La gente, por ejemplo, me acuerdo en el caso nuestro, una gente puede decir, oye, pero eso está mal, ¿cómo andan aquí? Y yo, no, la gente viajaba, la OASI estaba en Canadá, en Montreal, iban a las reuniones de OASI en Montreal o donde se necesitara en el mundo, porque ese es el mundo de la aviación, ¿no? Tienes que estar presente con las tecnologías y con los métodos y todo. Entonces, si dices que ahora no van a viajar al extranjero, oye, pero ¿por qué? Si se necesita. Entonces, yo creo que el tema de restricciones presupuestales debe haberles pegado. No creo que haya ningún otro tipo de error y falla. Y entonces yo creo que la capacidad de inspección ha sido lo que les doy. Lo demás no creo, por ejemplo, lo que tenemos nosotros de certificaciones mal ejecutadas, pues las corregimos todas, que fue una bronca, ¿eh? Porque fíjate, por ejemplo, nosotros en aquel entonces, una certificación mal ejecutada. Dices, tienes que hacer un número de horas de vuelo del avión en vacío para que el inspector que va a certificar y el equipo completo con azafatas y todo, pero el avión vacío, sin pasajeros, quiero decir, tienes que hacer ciertos procedimientos. Oye, en aquel entonces las aerolíneas, como estaba el mercado, hombre, se ponían pero como leones. Si soy necesito
15 horas de tu avión en vacío, a puro costo. Entonces, en aquel entonces habían hecho ciertas certificaciones con aviones en vuelo, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, pero todo esto ya se hizo, ya se corrigió, todas esas certificaciones están bien hechas. Lo que es los manuales y la documentación, pues también. Los aspectos administrativos como esto de los credenciales, bueno, pues se compró un software especial para eso, que no es rocket science. Lo que pasa es que lo hacíamos mal, ¿verdad? Y también le metimos algo de data mining para ver qué es lo que pasaba con las inspecciones, etcétera. Porque en el trabajo también nos encontramos cosas muy raras. Por ejemplo, oye, el aeropuerto de Acapulco, todas las revalidaciones de pilotos, muchas se hacen en Acapulco, pero ¿por qué tan popular ahí la DGC de Acapulco? Bueno, pues porque tenían a la mejor humana. Entonces, ya estoy diciendo a lo mejor demasiado extenso. Yo creo que fue de que no se le dio atención a los recursos presupuestales para gasto de inversión que requiere esta función. Yo creo que eso debe haber pasado. Y también creo que el problema no debe ser tan fuerte como el que tuvimos nosotros, pero a lo mejor pues no lo atendieron de la misma manera, ¿verdad? Ok, gracias. Adelante, Jorge, con tu pregunta. Creo que Tom estaba primero, ¿eh? O me lo salto. Como quieran, como Pues, quieran. Ya estás aquí. Adelante, Jorge. Perdón, Tamayo. Conste que no quiero ser. No, gracias, Humberto. Oye, fíjate que lo que tú narraste, tú dijiste ahorita, yo ahí lo puse en el chat, pues no es física cuántica, es un proceso arduo, pero sencillo de resolución de un problema. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Quiénes son? ¿Cómo le hago? ¿Con quién me ayudo? ¿Para que, cómo alineo los patitos? Entonces, yo no sé quién sea el que esté en tu puesto, pero pues francamente es un inepto o una inepta, porque pues y era menos problemático lo que les dedicaron a ustedes y ustedes lo resolvieron en 6 meses o no sé en cuánto, y estos llevan un año y 3 meses o un año y no sé cuánto y no han podido, pues están muy burros. Yo les doy loas a ustedes y creo que es un proceso básico de resolución de una crisis, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta que te quería hacer era otra. ¿Tú crees que el AIFA, porque yo cuando hablo del AIFA creo que es una mugre, ¿verdad? Está lejísimos. Ciertamente que Texcoco era una mucho mejor opción, sin duda. Y sin embargo, es los growing pains de un aeropuerto que no debería haberse inaugurado, o sea, que no tiene vías de comunicación, etcétera, y pues no se está usando. El tiempo puede llegar a curar eso, conceptualmente, pero mi pregunta es, ¿hay algún problema estructural, sabes tú, que impediría que el tiempo y la construcción de las vías, a pesar de que sea algo no óptimo, haga que ese aeropuerto pues vaya teniendo más tráfico y vaya pues por necesidad funcionando, o si hay algún problema de cuestiones del espacio aéreo, etcétera? ¿Sabes algo de ese tema? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, gracias, Jorge. Bueno, sobre tu primer comentario, creo que tienes toda la razón. Esto no es ni rocket science ni descubrir el hilo negro, tienes toda la razón. Pero fíjate, a veces el problema es la propia burocracia. Nosotros en estos 4 meses, porque para todas las decisiones que a mí me tocaba tomar, y en esos 4 meses, yo tenía siempre a los abogados al lado. Y le preguntaba, oye, abogado, ¿esto que quiero hacer es legal? ¿Verdad? Y me decía, pues está en la mera rayita, ingeniero, pues sí se puede. Porque yo lo que no quiero tampoco es tener broncas, porque a veces tienes tantas restricciones. Como por ejemplo pedirle a Jorge Meléndez, que es el dueño de una determinada aerolínea, oye Jorge, págame hoy un curso de 35,000 euros en Toulouse, que para ti no tiene ninguna significancia, pero internamente, oye, conflicto de intereses, ¿por qué se hizo? Me explico. Entonces yo al abogado decía, oye, esto que estoy haciendo, ¿está bien o no está bien desde el punto de vista jurídico? Entonces a veces la propia burocracia es un obstáculo, me explico. Y nosotros estábamos dispuestos a irnos hasta la mera raya, pero siempre tenía yo, me acuerdo del abogado que todavía es amigo mío, todos los días le hacía preguntas y dice, oye, dúdale a esto, dúdale para hacer. Bueno, ese es el primer comentario. Con respecto a la AIFA, yo creo, mira, te voy a comentar del aeropuerto de Texcoco. Cuando yo llegué, ya hacía años que se había contratado a Mitre
Mitre es la empresa número 1 en aeronáutica en el mundo, no hay duda. Ellos han hecho los estudios para Shanghai, para Beijing, para Estambul, para lo que tú quieras. Son la empresa. Entonces, y ellos ya estaban contratados. No es por decirte alguna idea, nosotros teníamos información meteorológica del lugar del nuevo aeropuerto por más de 10 años, Jorge. Con aparatos instalados ahí, velocidades de viento, direcciones de viento, todo lo meteorológico que se necesita. Nosotros teníamos 5 años de conteo de aves, porque el tema de las aves es muy importante. Cuando tienes un cuerpo de agua, tienes que estar seguro de que las ha pasado, ¿no? El avión de Nueva York en el Hudson, etcétera. Eso se estaba haciendo. Entonces, para asegurar de que el aeropuerto iba a ser un éxito. El único problema que había con ese aeropuerto era realmente la parte hídrica, la parte de agua, de las cuencas, que en el caso de la misión de Felipe Calderón, no se había resuelto plenamente lo que había que hacer para todos los escurrimientos de las sierras que están por ahí y no perder el agua, y no generar industria. O sea, el tema de Conagua era un tema importante que estaba pendiente de resolver. En la parte acá de Santa Lucía, yo lo que me acuerdo es que la limitación que había es vientos y tolvaneras, por ejemplo. Entonces tiene condiciones de terreno y condiciones de vientos medio, digamos, no aptas, vaya. La otra cosa es de que ese aeropuerto, funcionando con el aeropuerto de la Ciudad de México, hay cierta interferencia en el tráfico. Por eso han cambiado las rutas de aproximación, ¿verdad? Entonces, si tú tienes esos dos aeropuertos, siempre vas a tener problemas de tráfico aéreo que tienes que redirigir de alguna manera y siempre tendrás demoras y tendrás costo para las aerolíneas. Si llega el momento en que solo tengas el AIFA y cierres el aeropuerto de la Ciudad de México, eso es otra historia, ¿me explico? Pero entonces, así como está previsto en el plazo, sí va a haber ciertos conflictos ahí. Y son conflictos a veces del terreno, que son aspectos o meteorológicos o climáticos o de las condiciones ahí del ambiente. Yo no sé realmente, obviamente el aeropuerto ahí estará y hay que dar una salida. Yo creo que como están las cosas, en mi opinión, el nuevo gobierno debería ver el sistema de aeropuertos en el Valle de México y encontrar una solución conjunta, ¿me explico? Con el aeropuerto de la Ciudad de México como está, eventualmente se puede construir Texcoco o no, AIFA ahí está, Toluca ahí está y Cuernavaca ahí está. Entonces, darle una solución como sistema de aeropuertos, pero es muy complicado. El tema es que cuando tú tienes, por ejemplo, un hub, como querías que fuera la Ciudad de México, pues muy difícil vas a pasar pasajeros de AIFA a la Ciudad de México. Entonces, por eso los grandes hubs, digo, por ejemplo, el otro día decía, el aeropuerto de Dallas, por ejemplo, tiene 60 años. El de Houston tiene 50 y tantos, Charles de Gaulle igual, porque son aeropuertos pensados con larguísimo plazo y que son hubs incuestionables, ¿verdad? Y así Denver y Atlanta, etcétera. Entonces, llegar a ese nivel, yo diría que está complicado. No, pues la solución ya era back to the past y que no entre López Obrador. Pero bueno, gracias, Humberto. Adelante, Paul. No se escucha. Estás en mute, Tom. Ya. Tom, no se oye. Es que no hay buena señal. Es que me desconecté, es que estoy en dos pantallas porque no me estaba jalando bien la computadora, perdóname. Y muchas gracias por la presentación, Humberto, muy interesante. Y mi pregunta es muy similar a la que hizo Jorge, en el sentido de la practicidad de tener dos aeropuertos o un sistema de aeropuertos en la Ciudad de México para considerarlo como un hub de todo el país. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú el desarrollo de otros hubs en el país alternos, como el caso de, pues ahora un poco más, Cancún, Guadalajara y Monterrey, que pues tanto Guadalajara como Monterrey están expandiendo sus terminales para acomodar a más aviones
en la actualidad, ¿no? Pero qué tan confiable sería para ellos desarrollar sus hubs en ese sentido. Yo creo que muy, muy razonable. Por ejemplo, el caso de Cancún es una cosa impresionante. Cancún sí es un hub yo diría que para toda América Latina. Le compite, por supuesto, a Miami y a Panamá, pero sí tiene un tráfico internacional, digamos, como de hub. Y también funciona para México. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere ir a Europa, pues no está... Es muy, vamos a decir, normal que se vayan de Monterrey a Cancún y de ahí a Amsterdam, ¿verdad? O a Helsinki, ¿me explico? En lugar de pasar por Estados Unidos. Y así funciona como un hub para interconexión. Igual también un poquito creo que puede hacerlo en carga. Yo creo que Cancún ha hecho, y el Grupo Sur ha hecho un extraordinario trabajo. Son el único aeropuerto que tiene 2 pistas simultáneas, ¿verdad? No hay ningún otro en México que lo tenga. Nomás como referencia, Texcoco iba a tener 4 pistas simultáneas, ¿verdad? Y el caso de Monterrey, pues yo creo que también ha sido un caso de éxito. No sé cómo hub realmente, pero habría que ver un poquito más los datos. Pero sí, yo creo que, por ejemplo, Monterrey, bueno, pues toda la parte norte del país, la parte este de los Estados Unidos, definitivamente, como Guadalajara, la parte de California, es uno de los cotos que ha tenido muy bien, por ejemplo, Volaris con respecto al mercado internacional y otras aerolíneas que vuelan por allá, de que se enfocan en un mercado regional, que es donde para ese mercado sí pueden servir como hub. Entonces, yo creo que sí, y yo creo que sí van a seguir haciendo buen trabajo. Tanto OMA como los 3 grupos aeroportuarios tienen muy buenas administraciones, le saben, ¿verdad? Esas alianzas que tuvieron con grupos aeroportuarios extranjeros les ayudó muchísimo, mantienen la relación aunque no tengan la inversión, y yo creo que están haciendo buena chamba. Hay que ver, yo creo que sí hay posibilidades de éxito. Aquí yo me refería también, no solo un hub internacional, sino un hub de distribución nacional, porque eso es lo que ha sido tradicionalmente el Benito Juárez, y que el AIFA, yo le digo Chaifa, pues no lo puede cubrir, y con la infraestructura que tiene actualmente difícilmente lo va a poder hacer, porque pues tiene menos salas de espera que los Mochis, ¿no? Sí. Pero que se convirtiera en Guadalajara o Monterrey o el mismo Cancún en distribuidores para vuelos domésticos. Sí, yo creo que sí, Tom, pero ahí también la cobertura de los vuelos domésticos de punto a punto está muy desarrollada también, porque como digo, Volaris y Viva lo han hecho bastante bien, y hay otras aerolíneas. Entonces, por ejemplo, dices tú, para que sea hub para lo nacional Guadalajara, quiere decir que si tú vas a ir, por ejemplo, a La Paz de Monterrey, pues te vas a Guadalajara para ir a La Paz, ¿verdad? Lo que pasa es de que Monterrey y La Paz pues también los tienen bien conectados. Entonces tampoco hay tantas ciudades como para que funcione ese hub. En Estados Unidos sí, porque el mercado es diferente, pero no sí, veo pero tampoco... Quiero hablar de una Morelia, por ejemplo, de un bueno, Aguascalientes, que sí, tiene ahí que sí. usar la Ciudad de México. Exactamente. Pues sí, yo creo que sí, para eso sí funciona. No sé qué tamaño es el mercado, pero sí funciona. Ahora, las rutas de las líneas aéreas mexicanas están muy bien planeadas, sí han hecho muy buen trabajo ahí, ¿verdad? Es que ese es el otro factor, perdón que interrumpa, pero hay 25 millones de habitantes ahí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, entonces, pues eso es un imán para gente que llega y que sale de la Ciudad de México, y eso, contra eso no puedes competir ni en Cancún, ni en Monterrey, ni en ninguna otra ciudad. El hub natural, desde el punto de vista de tráfico, pues es la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, es ese factor de qué tanto puedes hacer un bypass a ese hub natural por las deficiencias en la planeación que estos burros hicieron con este sistema, en lugar de tener Texcoco, tener 3 aeropuertos que están muy lejanos, ¿verdad? Unos de otros, pues no, eso no es un hub, pero pues ahí está el tráfico, ¿verdad? Ahí están los 25 millones de personas. Contra eso, ¿cómo compite Monterrey o cómo compite Guadalajara o Cancún? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Oye, Humberto, en el hipotético escenario que en el 24 ganara la oposición y alguien siguiera la recomendación que le he escuchado a Enrique de la Madrid, dice, yo entro y le doy para adelante al aeropuerto que se suspendió, o sea, el de Texcoco,
¿Es factible hacer eso? ¿Está en condiciones de que se pueda rehabilitar y que sea más o menos rápido o es un sueño platónico? No, rápido no, digo, pues prácticamente se destruyó y se inundó partes, se quitaron hasta varillas, se vendió como hierro viejo, ¿verdad? O no sé cómo se vendió. No, tomaría tiempo, ¿verdad? Pero sí es factible. Yo creo que sí es factible, ¿verdad? Yo creo que, obviamente, yo, por ejemplo, jamás recomendaría que se destruyera el aeropuerto de Haifa. Hay que buscar una solución razonable, pero hay que hacerla. O sea, y hay gente en el mundo que son especialistas en eso. Hay que cuidar a ellos, hay que cuidar a ellos. Bueno, Ahorita comentaba Jorge del COVID y todo. Por ejemplo, ya sé que es otro mercado, es otra vez, no son comparables, pero por ejemplo, tú ves una ciudad como Londres, por ejemplo. Oye, pues tiene Heathrow para unas cosas, tiene Gatwick para otras, tiene Luton para otras, y tiene el aeropuerto de City of London para otras. Son 4 aeropuertos en la ciudad de Londres, y muy bien organizado el mercado, me explico. Lo transcontinental o lo internacional del largo alcance, pues lo maneja Heathrow, algunas cosas, Gatwick, pero entonces aquí, yo creo que sí hay que, claro, la Ciudad de México, como dice Jorge, es un manzón gigantesco. Hay que meterle talacha, ¿verdad? Y buscar la por mejor otro solución. lado, pues no es lo mismo Londres que la Ciudad de México, tanto por ¿Sí? la altura y las montañas alrededor. Claro. El AIFA lo pueden hacer el Aeropuerto Internacional de Pachuca, hombre. No, pero el AIFA sí puede ser un aeropuerto de carga, especializarlo en eso y si se llega a reconstruir el aeropuerto Texcoco, en el caso que fuera así. Sí, también. Entonces hay muchos retos en ese tema. Todo el tema de transporte es un reto gigantesco que tenemos ahorita. Digo, otra infraestructura para otros medios de transporte, pues estamos, híjole, man. Hay cosas, por ejemplo, en lo que es transporte férreo, hay cosas que dices tú, qué bruto, tienen 15 años en el proyecto y no se hacen todavía, ¿verdad? Hay un proyecto que es, digamos, emblemático de esto, que es un acortamiento de vía, ahí por Aguascalientes, en la zona rumbo a Guadalajara, que la vía férrea es una U, y tú puedes conectar los dos extremos de la U y te ahorras 80 kilómetros de trayectoria, ¿no? Y no se hace, pero desde hace 15 años, ¿verdad? Entonces tenemos un atraso importante que atender en todo el tema de transporte. Aquí afortunadamente yo creo que las aerolíneas están bien, los aeropuertos están bien, entonces hay una buena base ahí de rentabilidad para crecer, y los problemas yo creo que hay que solucionarlos, pues a lo mejor con una estrategia diferente. Yo diría, no darle para atrás a todo lo que hizo el gobierno, sino irnos poco a poquito, porque pues la lana también ahí está, ¿verdad? Pero tú, Humberto, iniciaste tu charla diciendo de todas las quiebras de las empresas del mundo. Entonces, no sé si haya miopía en la planeación de las aerolíneas o son una industria muy especial, o bien hay algunos problemas que no son de aerolíneas, sino de la infraestructura o de la política pública. Yo creo que eso se corrigió, fíjate, esta bronca de esta década en la que hablamos ayudó a que las aerolíneas se conduzcan ahora de una forma más racional, ¿verdad? Por ejemplo, eso que hizo Interjet, de entrar un avión ruso, traerlo al mercado mexicano, y eres el cliente número 1 de esa compañía fabricante de aviones rusa en México, pues nomás no checa por ningún lado. Lo que pasa es que había otro negocio en el leasing de aviones, en el financiamiento del leasing, etcétera. Entonces revuelven negocios que haces bola y se van a perder todos. Eso, por ejemplo, yo creo que no se da ahora. El tema, por ejemplo, de Mexicana, cuando estaban en medio de la crisis, se les ocurre un cambio de imagen de Mexicana. Se ponen a pintar todos los aviones y todos los espacios en los aeropuertos y todo. Ok, y esas cosas se hacen, pero se hacen pues, ya cada cuando, ¿no? Cuando se hace hay una crisis. Cuando hay una expansión. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que ya se resolvieron. Las negociaciones con los pilotos, por ejemplo, pues también cambiaron, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, las aerolíneas en los vuelos internacionales era absurdo lo que tenían de prestaciones para viáticos a los pilotos. Viva, por ejemplo, metió un esquema de que sus rutas, por ejemplo, también buscan que el piloto duerme en su casa la mayor parte de las noches. Fíjense, cuando era, por ejemplo, en París, por ejemplo, iban a Aeroméxico a París y iba a Air France a París. El piloto de Aeroméxico llegaba un día, tenía que descansar 3 y regresar al cuarto.
Y el de Air France llegaba, descansaba 2 y se regresaba el día siguiente. Y el de Aeroméxico pues, se quedaba ahí en el, ¿cuál sería? Pues en el Jorge VI, ¿cómo se llama? Jorge V, uno de esos, y el otro se quedaba en Citadines. Y oye, pues ¿cómo? ¿Me explico? O sea, una serie de la estructura de costos mal. Entonces, todo ese tipo de cosas y de errores, algunos simplones, de verdad, increíbles, yo creo que se han corregido. Y las líneas aéreas están mejor, hay mucho más racionalidad en esto. Okay. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer. Y si no, bueno, pues nos resta nada más que agradecerte, Humberto, por esta charla que nos has dado y nos da un panorama más amplio de lo que es la aviación. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en el Colegio Monterrey. Quisiéramos invitarle dentro de 2 semanas a otra charla más. Aquí próximamente les mandaremos la información. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias por la invitación, hasta luego.